Estudiantes, ¿no hay ningún buen estudiante aquí? A ver, los que toman nota, un saludo a todos los que nos ven a través de las redes. Estamos viendo las ordenanzas de la iglesia y vimos sobre el bautismo en agua. ¿Sí se acuerdan? Que el bautismo en agua fue ordenado ¿por quién? Por Jesús. Él dijo, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será condenado. Amén. Por tanto, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. En nombre de Jesús. No es la parte correcta. Aquí nos enseña que la ordenanza del Señor Jesucristo fue bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya explicábamos la clase pasada por qué se ha confundido esto, porque en capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro predica y se convierte en miles y los bautiza, y se los bautizaron en el nombre de Jesús. No que los bautizaran en el nombre de Jesús, sino con la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no bautizó a nadie. ¿Quién bautizaba? Los apóstoles. ¿Están aquí, hermanos? ¿Se entiende esa diferencia, no es cierto? Es como, por ejemplo, que no puede ir un presidente a una reunión, manda a un embajador, viene en representación ¿de quién? Del presidente. Y en el nombre del presidente hace las gestiones correspondientes. ¿Están aquí? Bueno, así funciona. Amén. Cuando decían que tenía la autoridad en el nombre de Jesús para bautizar. ¿De acuerdo? Es decir, yo sé que muchas personas, por ejemplo, quieren bautizar. Ay, mi hermano, ¿quiere bautizarse? Pues vamos al río, yo te bautizo. No, tiene que tener autoridad. Porque cualquiera que te eche un clavado te moje ahí, pues no va a funcionar. Si los creyentes que seguían a Jesús no todos bautizaban, solo los apóstoles. Así que si alguien por ahí que dijo, yo te bautizo, aunque no esté el pastor, que no sé qué, pues que tengo una noticia, no funcionó. No sirvió. Pregunta a la hermana. Diga usted. Antes de Jesús eran bautizados en agua. Eran bautizados con el bautismo de Juan, pero ese bautismo era para arrepentimiento. ¿Y antes de Juan? Me refiero antes de No, Jesús esto. no había. Bueno, hay una forma que habla la Biblia cuando el pueblo pasó por el mar, ¿verdad? Un bautismo, digamos, espiritual, ¿verdad? Pero no un bautismo literal. O sea, lo hace Romanos como un simbolismo explicando cómo el pueblo pasó por en medio de las aguas. Pero no quiere decir que fue algo literal, sino algo simbólico. ¿Sí se entendió? Hasta Juan el Bautista, por eso recibió el profeta Juan el Bautista, porque antes no había quien bautizara. ¿De acuerdo? Buena pregunta. Muy buena, la felicito. ¿Se entendió? ¿Sí? Correcto. ¿Alguna pregunta más? ¿Todos estamos bien? De lo que enseñamos la clase pasada, ¿no hay preguntas? No. Bueno, vamos a continuar entonces. Acuérdense que el bautismo fue ordenado ¿por quién? Por Cristo. Amén. Estoy repasando porque veo que a algunos como que se les olvidó otra pregunta. La hermana hace buenas preguntas. Vamos a ver qué pregunta va a hacer la hermana ahora. Muy bien, muy bien. Pastor, hay lugares que he escuchado que los bautizan boca abajo o nada más les echan agua, pero no son bien resumida la persona. Ya lo dimos la clase pasada, pero se lo voy a repetir. Es por inmersión. El bautismo es por inmersión. Ya veíamos los pasajes bíblicos que simboliza
muerte y resurrección. Entonces, bautizar, pero deje explicarle, el bautismo tiene que ser por inmersión. Y cuando es por inmersión, usted no puede ponerlo boca abajo, porque imagínense cómo va a resucitar. No, es así y así. Muerte y resurrección. ¿Se entendió? Bueno, entonces, por inmersión no es por aspersión, porque ya explicamos la clase pasada que el bautismo tiene un significado: muerte para el mundo y vivir para Dios. Y si tú solamente recibes agüita, ¿hubo un simbolismo de muerte? No. ¿Simbolismo de resurrección? No. Tiene que ser por inmersión. ¿De acuerdo? Y no boca abajo, ni de frente. No funciona. Acuérdese, cuando ustedes sepultan a un muerto, ¿a poco lo sepultan boca abajo? Si el simbolismo que habla la Biblia, ¿verdad? Por tanto, bueno, eso no, ahorita lo vamos a buscar, pero, por ejemplo, ahí, que simboliza la muerte y resurrección, lógicamente usted acuérdese cómo sepultan a los muertos. ¿Boca abajo o boca arriba? Es así. Entonces el bautismo tiene que ser así, no hacia abajo. ¿Están aquí? Algunos han cometido la práctica, el error en la práctica de hacerlo de esa manera, como se les hace más fácil, porque así no batallan. Yo me acuerdo cuando la primera vez que bauticé, pues había unos muy grandotes, ¿no? Y era en un río allá que descendía el río de las aguas del Popocatépetl por allá. ¿Cómo se llama? El otro, ¿cómo se llama? Popocatépetl, no, el que está en Toluca, el volcán, el Nevado de Toluca. Entonces, frías las aguas, ¿no? Primero. Y segundo, pues algunos hermanos muy bendecidos, ¿no? Y dije yo pues ya ves como las dimensiones, ¿no? Dije, ¿cómo le voy a hacer aquí? Claro, no estaba tan bendecidito como estoy ahorita, ¿verdad? Estaba más delgadito, ¿verdad? Y entonces me decían, ¿y usted los va a bautizar? Le dije, pues sí. ¿Pero cómo? Pues ahorita usted va a ver. Y yo me acordaba cómo el pastor nos instruyó y cómo se hacía, ¿no? Y todos están esperando a ver cómo lo hace. No, y si les digo el actor que bauticé aquí, a Miguel Ángel, el que la hacía de cara dura, ¿cómo se llama? Sí, él. Aquí lo bauticé al actor, pero casi mide 2 metros y así. Y hermano Benjamín, pues aleluya. Y dije, Señor, ilumíname. Pero no lo dije, ¿sabe qué aquí? No, porque no va a caber bien. Vamos a un río. Nos fuimos al río, allá que está por San Juan Texcalpa. No, ¿cómo se llama? De Sosocotla para adelante. Bueno, por ahí. Morelos, pues, un río. Y todos así. ¿Cómo le va a hacer? Y casi le llegaba yo aquí, ¿no? Y dije, Señor, ayúdame. Entonces llevaba una corriente bien bonita el río. Dice, pastor, ¿necesita que unos 2 o 3 le ayudemos? No, yo lo voy a bautizar. Permítame, deje terminar la historia. Entonces, Dios me dice, lo vas a poner enfrente de ti 1 metro más o menos. Y lo vas a poner contracorriente. Entonces, cuando tú lo acuestes, como va contracorriente, y lo difícil es levantarlos. Aquí en la pileta, el acostarlos como quiera, el levantarlos y ya bañaditos, Padre Santo. Y algunos bendecidos, aleluya. ¿Están aquí? Entonces, al momento de sumergirlo, como está contracorriente, normal dice así, y la corriente lo levantó luego. Y todos, oh, Dios te da sabiduría. ¿Están aquí?
Pero sí hay que enseñarle a la gente que se relaje, porque algunos, por ejemplo, un hermano que habían dado una vida un poquito de esas feas, no tanto como, aleluya, como algunos, pero bueno, y había recibido un disparo en la pierna, entonces estaba tieso de una pierna. ¿Qué haces tú cuando vas hacia atrás? Haces este movimiento en la rodilla, fíjate, haces esto, ¿cierto o no? Pero el que no puede doblar, entonces, por más que lo intentaba, hermano, vamos, en nombre del Padre, y él, y no se dejaba, ¿no? Entonces, primero, eso es para los que se van a bautizar luego, tienen que estar relajados. Ahora sí que, bueno, la expresión que dijo, esa expresión que dijo la hermana, ¿cómo se podría decir esa expresión de otra manera? Relajados, ¿sí? Que no estén tensos, para que el que va a bautizar, pues sea más fácil. Entonces esa persona no la podía yo hacer eso porque él estaba tieso y le daba una sensación como de inseguridad. Entonces Dios me dijo, hazle como decir, hermano, en otra ocasión se va a relajar y el momento que se relaje, lo bautizas. Le dije, hermano, no se preocupe, vamos a orar, que en otra ocasión lo podamos hacer. Ay, sí, hermano. Y, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el hermano, gloria a Dios. Y dijo, ay, gracias, hermano, porque yo pensé que no me iba a bautizar. ¿Están aquí? ¿Por qué? Repito, de frente, no. ¿Por qué? Tiene que llevar el mensaje de muerte y resurrección. Si alguien lo haces así, no puedes resucitarlo igual. ¿Están aquí? ¿Por qué? Porque la persona no está haciendo el acto simbólico profético. ¿Están aquí? Acuérdense que el bautismo es un simbolismo. ¿Están aquí? Es un simbolismo. ¿Están aquí, hermanos? Bueno, que nosotros tenemos, si podemos hacerlo, hay que hacerlo. ¿Se acuerdan la jovencita esta, cómo se llama? Que terminó su instituto. Fanny. Por ejemplo, Fanny está en silla de ruedas. La pasan ahí, la recibimos, la cargamos prácticamente y entonces se hace el acto. Algunos pues han dicho, no, hermano, pues nomás échale agüita. No, ya conmigo, como debe de ser. ¿Están aquí? Muy bien, entonces, ¿cuántos van a estar pronto a bautizarse? Levanten las manos por fe. ¿Cuántos declaran? A ver, que no se han bautizado. 1, 2, los demás ya son bautizados, ¿verdad? Todos los que son bautizados, levanten la mano. No, cuando eran niñitos, y no. Hablo del bautismo en la iglesia cristiana. ¿Cuántos son bautizados ya? Muy bien. ¿Cuántos no son bautizados? Ya pronto vamos a hacer una ceremonia. Ya, si usted necesita una plática con el pastor, acérquese, porque tiene que haber un orden. ¿Están aquí? Para el bautismo. Tiene que haber verdadero ¿qué? Arrepentimiento. ¿Están aquí, hermanos? Bueno, pregunten, estamos en la escuela. Los que están viendo por radio saben que es escuela dominical y aquí se aceptan preguntas. Ahora sí que... Sí, hermano, lo que nos comentaba que era la muerte al mundo y la vida para Cristo. Amén. Ese es simbolismo, ¿no? Sí, hermana. A ver, yo le quería decir, cuando está bautizándose,
cuando está bautizando, no se puede hacer entre dos pastores, porque en mi país lo hacen entre dos pastores, por lo mismo que son personas a veces muy grandes. De edad, como yo puedo entenderlo perfectamente. Bueno, sí se puede hacer entre dos personas, claro, eso es algo, no hay ningún problema, quiero que sea un ministro o alguien que está en el proceso de ministerio, ¿de acuerdo? Para hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ocasiones es cierto, hay personas que ya están muy grandes, los pastores, otros pastores por supuesto, ¿verdad? Digan amén, digan amén, digan amén. Y es difícil, y a veces la gente quiere que sea el pastor, cuando hay otros pastores que ya pueden ejercer el bautismo porque ya están nombrados como ministros, están consagrados y lo pueden hacer. Pero hay quienes no están preparados para hacerlo, hablando espiritualmente. ¿Están aquí? Entonces ahí cuando la persona debe entender que el pastor puede dirigir la oración y dos ministros ya consagrados o un ministro puede bautizar, aunque el pastor pueda hacer la oración por ellos. ¿Están aquí? ¿Se entendió entonces? No hay problema. Correcto. Otra pregunta, aquí estamos en la escuela. Muchas gracias, hermano. Yo he escuchado que en los judíos, si la persona se suicida, sí los tienen que enterrar boca abajo, ¿es cierto? Bueno, no sé muy bien la tradición judía, pero toda persona que se suicida, acuérdese, ¿a dónde se fue el que se suicidó y engañó y traicionó a Jesús? ¿A dónde se fue su alma? Es un simbolismo de que van hacia dónde. Por eso lo hace la tradición judía así, porque el sepultarlos así, su destino es ¿dónde? El infierno. Por eso los que me estén viendo, no importa qué tan grande sea el problema, siempre hay esperanza en Dios. El único que puede dar y tomar la vida es Dios. Toda persona que a sí mismo atente contra su vida está atentando contra Dios. Así que no se deje engañar, es una mentira del enemigo. Por algo se preguntó eso, muy buena, pero ¿por qué el pueblo judío hace eso? Para enseñar a la gente que quien hacía eso, su destino era ¿qué? El infierno. Así que no importa qué tan grande sea el problema, Dios puede ayudarte a seguir adelante en la vida. No importa qué circunstancia. Acuérdate del carcelero, ¿verdad? Que metió a Pablo y Silas a lo más profundo de la cárcel, ahí con cadenas, cepo, todo lo demás. Ahí estaban, no podían ni moverse, ¿verdad? Golpeados, azotados, sin comer, sin cenar, injustamente golpeados. Y en lugar de quejarse como algunos que conozco, alababan a Dios. Después de 39 azotes en la punta tenía unos huesitos que arrancaban la piel, azotes, golpes y encadenados y en el cepo sin moverse, en lugar de decir, oye Dios, ¿por qué si somos tus hijos? Como algunos que conozco. ¿Se quejaron ellos? No, diga enseguida, no se quejaron ante Dios. Dile, no te quejes ante el Señor. Amén. Y esa alabanza a Dios hizo que las puertas de la cárcel, por un terremoto que envió el Señor, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. Cuando tú alabas a Dios en medio de toda atadura que el enemigo quiera ponerte, de todo dolor que te está provocando, cuando tú le alabas de corazón, Él hace que se rompan las cadenas y se abran las puertas de la cárcel, porque le alabas con todo tu corazón. ¿Cómo tienes en medio de la lucha y la prueba? Alaba a Dios. Amén. No es fácil, pero si tú le alabas al Señor,
en todo lo que te tiene atado, lo que te tiene encadenado, ¿verdad? El Señor va a enviar un sacudimiento. Diga conmigo, va a enviar un sacudimiento. Y va a abrir puertas para ti. Y va a romper cadenas en tu vida. Porque no te quejaste, sino alabaste a Dios. Alguien diga amén, gloria al Señor. Acuérdate que el carcelero se imaginó, ya no hay nada que hacer. ¿Sabe por qué hay personas que atentan contra su vida? Porque piensan que ya no hay nada que hacer. Pero cuando él estaba afuera y las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, él dijo, ya todos escaparon, y tomó, ¿verdad?, la espada para suicidarse. Y desde adentro de la mazmorra más profunda, no había luz, ya se habían apagado todas las lamparitas, esas antorchas, todo se había apagado, y él pensó, todos escaparon. Y desde adentro Pablo le dice, no te hagas daño. Todos estamos aquí todavía. Y el hombre entonces tomó una antorcha, la encendió y entró. ¿Y sabe qué? Todos los presos, que ni era Pablo ni Silas, todos estaban cantando y alabando a Dios. Y el carcelero dijo, ¿qué es esto? Y a Pablo le dice, empieza a ministrarlo. ¿Y qué hace entonces el hombre? El mismo que lo azotó le estaba curando las heridas. Cuando tú oras a Dios, se rompen las cadenas, se abren las puertas. Quien te provocó heridas, Dios va a hacer que después te las cure. No con ese amén, Padre Santo. ¿Y qué hizo el hombre? Se llevó a Pablo y Silas a su casa. Y que toda su casa escucharon el mensaje, y todos que creyeron y se bautizaron. Haber dicho Pablo, pues valió la pena los azotes, Señor, que nos dieron. Toda una familia se salvó y se bautizó. ¿Y cuánto vale un alma? Más que todo el oro y la plata que hay sobre la tierra. Así que el diablo a veces quiere engañar a la gente, decir, ya no hay solución para tu vida, ya no hay solución para tu caso. ¿Qué dijo Pablo? No te hagas daño. Y sabe usted que por ese mensaje el pastor Benjamín todavía sigue en la radio. Porque al año de estar ahí ya no teníamos dinero para continuar. No llegaban las ofrendas suficientes para eso. Y hablé con los hermanas de los teléfonos. Este va a ser el último día del programa. Nos vamos a despedir del director de la programación cristiana. Y de pronto doy este mensaje que usted acaba de escuchar. Y dije, no te hagas daño, tú que me estás escuchando, no sé dónde estés, pero hay una oportunidad para tu vida. Pero lo grité en la radio. Y entonces ya cuando salgo, ya nos vamos a despedir, y de pronto me dice alguien, me hablan por teléfono. Es algo urgente, a ver, dígame. Dice, por favor, nunca deje de hablar por la radio. Y le dije, si este hombre no sabe que hoy es el último programa. ¿Por qué? Le dije. Porque este día me iba a quitar la vida, dijo. Mandé a mi familia a visitar a familiares. Conseguí un arma. Me senté en el sillón. Tomé un cojín. Y cuando me iba a disparar dije, no, voy a encender la radio a todo volumen para que piensen que es una ¿cómo se llama? Una novela o algo, los vecinos. Dice, cuando tengo el arma aquí y me voy a disparar, enciendo el radio a todo volumen, y estaba en la estación donde usted está. Y lo primero que escuché fue, no te hagas daño, hay esperanza para ti. Ay, tiré el arma, dice. Y caí de rodillas. Y aquí estoy, dice, por eso le pido, dice, por nunca deje de hablar por la radio. Fue el único que pude comunicarme. ¿Sabe cuántos miles estaban en mi caso y escucharon y fueron libres del suicidio? ¿Sabe cuántos? Y dije, no sé, pero qué bueno que me digas.
Y les dije, vamos a seguir la radio. A ver cómo la vamos a hacer. Ya no voy a tener la hora que tenía, porque tenía antes el domingo y entre semana y no sé qué tanto, ¿no? Dije, cuando menos media hora, un día a la semana, pero estamos en la radio. Alguien diga gloria a Dios. ¿Vale la pena o no vale la pena? Y tenía razón el hombre, dice, ¿se imagina cuántos como yo que no pudieron comunicarse para decirle? Y dice, ya está toda mi familia aquí, dice. Y les dije, están llorando, abrieron su corazón y hicieron la oración que usted me dijo que hiciera en la radio. Ellos repitieron y ahora todos vamos a seguir a Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alguien diga, este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Sana a los enfermos. Liberta a los cautivos. ¿Y qué más dice? ¿Y qué? Echa fuera demonios y calma la tempestad. Amén. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Amén. Hasta cantar me pusieron, ya ve, gloria a Dios. Oye, ¿cuánto escucharon el programa de radio? Hablé sobre el capítulo 78 de los Salmos, donde dice, no dejes de instruir a tus descendientes, a tus hijos, a las nuevas generaciones. Háblales de las maravillas de Dios para que no se rebelen contra Dios y sean bendecidos y Dios haga maravillas en ellos. Alguien diga gloria al Señor. ¿Qué compromiso tenemos, no es cierto? Enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las descendientes que hay un Dios que hace maravillas. Amén. Es un compromiso que tienes. Porque algunos dicen, ya no le digo, pastor, porque se enoja mi hijo, pero está en tu casa, pues aunque se enoje, háblale. Y dile que hay un Dios. Y di mi testimonio, porque yo era muy rebelde y opositor. Pero mi madre me decía, hijo, mira, Señor nos sanó a tu papá y a mí, hay un Dios y nos transformó. Y yo, no, que no sé qué. Ya sabe cómo son algunos medio rebeldones, ¿no? Qué bueno que aquí no hay ya ninguno de esos. Digan amén, por favor. Y platicaba en la radio, fíjate la sabiduría de mi padre, mientras tenga vida te voy a hablar que hay un Dios y hay un Salvador, me dijo. Aunque tú digas que no, yo te digo que sí. Y resulta que voy en Navidad a visitarlos. Ya la otra parte ya la sabe usted, mi testimonio, pero esta parte no la sabe. Y dice, madre, ¿qué quieres? Que yo voy acá soberbio, orgulloso, 3 cheques quincenales, ya sabes. ¿Qué quieres que te regale en Navidad? Lo que tú quieras. Dijo, sí, hijo, sí, claro que sí, madre. Quiero que me acompañes a la iglesia. Dije, ¿qué pasó? Yo no creo en Dios ni nada de eso. Es mi regalo, hijo. Ese es mi regalo de Navidad. Te puedo dar otra cosa más, otra. No, ese es mi regalo y tú me dijiste que me lo ibas a dar. ¿Y cuánto dura? Dije yo. Pues dura máximo 1 hora. 1 hora escuchando, dije yo, fanáticos, ignorantes, que no sé qué tanta cosa.
Bueno, pero eso es tu regalo. Pues voy porque es regalo para ti. Gracias, hijo. Y ahí voy yo todo así. No va a sentar ahí en la parte más escondida que haya, para que no vean al investigador ateo comunista en una iglesia. Y ahí voy, me senté. Por favor. Y de pronto el pastor sencillo, humilde, empieza a hablar una enseñanza. Y yo dije, ¿quién le platicó mi vida? Dije yo. Haber sido mi mamá, dije yo. Y ya terminó y dije, ¿por qué le dijiste a este señor mi vida? Dijo, no, hijo, yo no le dije nada. Pero si mucho de lo que habló lo dijo por mí. Tú le dijiste. Dijo, no. Dios conoce tu corazón. Y Dios te habló. Yo ni siquiera platiqué con el pastor, dijo. Y yo dije, entonces no le dijiste nada. No. Sino que le pedí que mi regalo que me ibas a dar, Dios me diera un regalo más grande. Que te hablara y que te salvara. Y yo, ya vamos a la fiesta, ya quédate. Ya ve cómo son algunos de rebeldones, ¿no? Como muchos de ustedes eran también. Y nada que rebelde con causa era sin causa. Cada uno éramos rebeldes en nuestra postura, ¿a poco no? Como algunos que veo aquí ya grandes. No, usted los hubiera visto cómo bailaban y cómo le entraban. Padre mío. No le digo quién, pero no, hombre, les quedaba corta la pista y el brazo hasta les quedaba un poquito aquí cortito. No les digo quién, pero ay, perdón. Cada uno en sus circunstancias, ¿sí o no? Por eso es importante hablar a nuestros hijos. Y aunque se rebelen, no dejes de hablarles. Y nada que se quede abajo, supas a escuchar. ¿Me entendiste o no? Porque una palabra, porque dice, dice el Salmo 78, y pon atención a lo que te digo, dice el Señor. Pon atención a esto. No dejes de hablarle a tu hijo en medio de todas las circunstancias. Y no dejes de insistirle que hay un Dios que lo ama. ¿Están aquí? A los nietos, a los familiares, a lo que sea. Es el compromiso que tenemos. Dice, es una orden, dice el Salmo, para que las nuevas generaciones crean en Dios y no se rebelen contra Dios y conozcan las maravillas de Dios. ¿Qué compromiso tenemos? Algunos dicen, pero ya es adulto, que haga lo que quiera. No. Mientras vivas tú y los tengas ahí, tienes que decirles que hay un Dios que hace maravillas y que cambia y que salva y que transforma, y tienes que hacerlo, dice la palabra del Señor, para que las nuevas generaciones conozcan que hay un Dios que hace maravillas. ¿Están aquí? ¿Qué compromiso tenemos, no es cierto? ¿Alguna herencia mejor puedes dejar a los hijos? Es la mejor herencia que puedes dejarles. La fe en Cristo Jesús, en el Dios Todopoderoso. Es la mejor herencia.
Porque busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les vendrán por añadidura. No he visto justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando pan. ¿Hay mejor herencia que esa? Y aparte la salvación y la vida eterna, que es lo más valioso. A veces te preocupas por lo material, que aquí se va a quedar, aquí va a desaparecer. Pero lo eterno, lo espiritual. Algunos decían, pastores, que les hablo pero no quieren. No importa que no quieran, háblales. Yo era uno de los que no quería y era grosero y lo demás. Pero mi madre, ¿sabe qué decía? El Dios que yo tengo, porque le decían, ese investigador ateo comunista nunca se va a hacer cristiano, le decían a mi madre. Y mi madre así, chaparrita como lloviznando, ¿no? El Dios que yo tengo es más grande que el comunismo, ateísmo y todo lo que termine en ismo, dijo. Y lo voy a ver siguiendo a Cristo, y lo voy a ver predicando a Cristo. Y todos decían, ¿cómo no? Pero aquí la clave es la fe. Y seguir hablándole a uno y orando por uno. Ahora imagínate cuando de pronto estamos en un estadio. Por favor, dé la palabra. Quietecitas, quietecitas. Cuando dé la palabra, por favor. Atención. Imagínate cuando se convierten mis hermanos, me convierto yo, ellos dirigen, estamos en un estadio, en un auditorio, mi hermano cantando, ellos dirigiendo la oración, mis padres, y yo predicando. Se acercaban unos hermanos y decían, ay, qué bonita familia. Y decía mi madre, si supieran las lágrimas, desvelos, aflicciones y angustias y oraciones y ayunos que me costó, pero valió la pena. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No dejes de ayunar por tus hijos, por tu familia. No dejes de orar por ellos. No dejes de hablarles. Es una orden de parte de Dios. No es saber si quieres, es una orden. Dile enseguida, no es saber si quieres, es una orden. Pero sobre todo, empezar en casa. Porque se predica y ir a predicar el evangelio, ¿verdad? Toda criatura. Pero dice predicar, ¿dónde ir a predicar? Cuando sean llenos del Espíritu Santo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Dónde es Jerusalén? Tu casa. Judea, tus familiares. Samaria, tus compañeros de trabajo. Hasta el último de la tierra, donde Dios te envíe. ¿Alguien diga amén? Y otros dicen, pastor, pero no quieren. Aunque no quieran, tú tienes que cumplir. Es una orden de Dios. No es saber si quieres, es una orden. Y de seguida, es una orden de parte de Dios. No es saber si quieres, es una orden. Y dice el Salmo, y pon atención a lo que te digo. Fíjese bien, fíjese lo que dice, y pon atención a lo que te digo. Porque esto va a librar de rebeldía a las generaciones siguientes. Alguien diga amén. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Tienen que poner su confianza en Dios. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos.
Diga, esta es una orden para ti, diga que está enseguida. Y para mí también. Léalo en voz alta, todos juntos. Leyen. Alma. Este es una orden de quién? De Dios. Así que, perdóname, pero de esta orden no te puedes librar. Tenemos que cumplir la orden de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuándo glorifican el nombre del Señor? Pon la parte donde dice, fíjense bien. Arriba el 4, del 1 al 4, para que todos la lean y la leas en voz alta para que escuchen. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. La nueva versión dice, pon atención a lo que te estoy hablando. Así dice la nueva versión. Diga enseguida, pon atención a lo que Dios te dice. El otro versículo. Pueblo mío, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos seguido y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Quién tiene que decirle a los hijos? Los padres. No las encubriremos a sus hijos. ¿Vas a encubrir estas cosas a tus hijos? Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. ¿Qué tienes que decirle a tus hijos? Estas cosas. Y debemos que notificarla a los hijos. La mandó a los padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué mandó Dios? Que la notificasen a quién. No importa que a veces se rebele, porque a veces toman actitud de rebeldía. Tú tienes que cumplir tu parte. Y no desmayar. No importa las actitudes y los portazos en la recámara. Hay que cumplir. Es una ordenanza. Aleluya. ¿Todavía aman al pastor o ya no? Los que están aprendiendo algo, digan amén. Qué tremendo. Recuerda entonces que los que toman la decisión para bautizarse, hay 3 principios que tratan de lecciones cristianas. Ya hablamos del bautismo, la Santa Cena, la organización en la iglesia. Amén. Y recuerde que un mandamiento del Señor, aunque el bautismo en agua sea únicamente un simbolismo de la salvación que ya se ha operado en nosotros, no podemos pasar por alto, pues es un mandamiento, una ordenanza del Señor. Amén. Y hay que cumplir esta ordenanza también. ¿De acuerdo? ¿Vamos a cumplirla? ¿Sí?
quiere preguntar. Le damos oportunidad que pregunte, ¿verdad? ¿Sí le damos oportunidad? Lo bueno que es la escuela dominical, ¿verdad? Hermano, yo cuando tenía a mi hija, ella se suicidó. Yo no conocía del Señor. Entonces, yo ahorita me siento con esa cadena de dolor, de tristeza. Y más, como comentó, que se van al infierno. Siento un dolor muy grande. No sé si hay alguna esperanza. Esto. Yo no puedo ir o decir cosas que van en contra de la Biblia. ¿Sí? No lo puedo. Pero lo que le voy a decir algo. ¿Se acuerda cuando Jesús descendió a los infiernos y les predicó a los espíritus encarcelados? ¿Dónde estaban los espíritus? En el infierno. ¿Sí? ¿Están aquí? Yo le pregunto, todos los espíritus encarcelados ahí, al ver al Salvador del mundo, ¿qué dice la Biblia? Llevó cautiva la cautividad y la subió a los cielos. No sé cómo va a funcionar en esos tiempos, pero sucedió en el tiempo de Jesús. ¿Están aquí? Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cómo lo va a hacer en el tiempo presente? No lo sé. Pero Dios es un Dios justo. Y ya no se aflija con eso. Me pasó a mí con mi hermana, porque yo de recién convertido, pues ella ya vivía aparte porque era mayor, todo. Y muere joven por una enfermedad. Y yo nunca supe si se entregó o no se entregó. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Que estaba iba a predicar una campaña. Y yo decía, ¿y mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? ¿Sabe qué me dijo Dios? No me vuelvas a preguntar eso. Porque yo soy un Dios justo y hago justicia con cada ser humano conforme a la justicia divina. Y desde ahí nunca más le volví a preguntar a Dios. Espero sirva esto que acabo de decir. Amén. Dios, dice la Biblia, Dios es justo y bueno. Pero quien decide es Dios. Pero nunca olvidemos su justicia, misericordia y bondad. Porque hay gente que lo hace por ignorancia, que no sabe. ¿Están aquí? Así que, por favor, usted trae un letrero en su camiseta y dice en su camiseta, Dios es bueno. ¿Qué dice su camiseta? Dios es bueno. Muy bien. Casi promete. Casi están promoviendo el libro del pastor, pero bueno. ¿Qué dice el libro del pastor? No sé cómo lo hace, pero sí sé por qué lo hace. Porque Dios es bueno.
Pero no puedo yo decir ni un ser humano que sí, que no. El que sabe es Dios. Pero nunca olvidemos que Dios es Dios justo, misericordioso y bondadoso. Inclina tu rostro y dile: aquí estoy, Señor. Tú conoces mi vida y mi corazón. Y tú has dicho: las cosas reveladas pertenecen a los hombres. Las no reveladas solo pertenecen a Dios. Y las que no me han sido reveladas, dígale, solo te pertenecen a ti, Señor. Y tú eres Dios soberano, misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Yo te pido que en medio de todas las circunstancias, a nosotros nos permitas serte fieles, porque conocemos de ti y se nos va a pedir más a nosotros. Por eso tú has dicho: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ayúdame a serte fiel hasta el último momento de mi vida, para poder recibir la corona de la vida eterna. Y que nada ni nadie me impida recibir esa corona de vida, y que aquí en la tierra pueda hacer tu voluntad, no ir en contra de tus principios, sino hacer tu divina, santa y poderosa voluntad con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, y las preguntas que solo la respuesta te pertenece a ti te las dejamos, porque tú eres el Dios soberano. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Los que nos ven a través de los medios, regresamos con ustedes en 3 minutos. Siga pendiente porque viene alabanza y palabra en el nombre de Jesús. Dele palmas al Señor. Los hermanos van a levantar ofrendas.